Nuevamente les saludo, paz a vosotros. El tema que nos ocupa es la conclusión de una serie de estudios, la primera sección del Sermón del Monte, conocido de manera tradicional como las bienaventuranzas. Así que es un tema muy especial, es un resumen de las bienaventuranzas, pero también con una conclusión radical, una conclusión muy especial que le da el Señor a este tema. Así que siento la necesidad imperiosa de orar. ¿Me acompañan a orar? Oremos. Mi Padre Santo, Padre bendito, en nombre de Jesucristo, Señor, cómo en verdad nos impone tu bendita palabra. Es una responsabilidad grande. Por ella nos hablas, es un vehículo por el cual nosotros podemos conocerte, conocer tu voluntad, ser desafiados para crecer, para ser llenos de ti y poner en práctica, Señor, tu bendita palabra. Formar un carácter, Señor, un carácter cristiano que te dé honor y gloria. Por eso un siervo que te habla, juntamente, Señor, con la congregación que ahora nos acompaña, oramos, Señor, con toda fe, pidiéndote la dirección de tu Santo Espíritu, para que pueda fluir tu mensaje, Señor, y ser yo un instrumento tuyo. Dame la iluminación que viene desde lo alto para poder ser bendecido y para ser también un canal de bendición para tu pueblo. Todo esto te lo suplico, te lo imploro, juntamente con mis hermanos, humildemente en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente les saludo, hermanos, paz a vosotros. Tomen su lugar, por favor. Quiero dar una lectura, precisamente como estamos cerrando con este tercer tema, sobre las bienaventuranzas, una lectura de todas las bienaventuranzas. Quiero leer entonces Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12. Esta sección se llama las bienaventuranzas. Ya hemos meditado en cada frase, hemos meditado en cada detalle que el apóstol evangelista nos ha dado, y tienen un propósito, hermanos, cada frase, cada orden de palabras, cada expresión, y nos quiere llevar a algo, a una conclusión. Inicia de una forma y termina de una forma también muy especial. Me permito leer, hermanos, dice así: Mateo 5, verso 1: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Las bienaventuranzas. Debo de hacer una aclaración, me parece prudente, necesaria. Si ustedes alguna vez han escuchado algún mensaje relacionado con las bienaventuranzas, algún estudio bíblico sobre las bienaventuranzas, posiblemente la forma en que lo hemos abordado en estas semanas es atípica, no es la más tradicional. Tal vez la línea de interpretación más usada para las bienaventuranzas es concluir que en realidad el Señor, cuando da las bienaventuranzas, está dirigiéndose a cristianos
para fortalecer y formar el carácter cristiano. Es decir, ¿qué características debe tener un hijo de Dios nacido de nuevo para formar parte del reino? Yo he escuchado muchas predicaciones así, de que en realidad se trata de una lista de requisitos o de características que usted debe de ir abonando, debe de ir perfeccionando para ser calificado como un cristiano verdadero, como un cristiano maduro. Y está bien, hermano, porque todo lo que dice el Señor verdaderamente fortalece nuestro carácter. Amén. Pero yo, cuando escuchaba las prédicas y volvía a leer la Escritura, había algo que no cuadraba o no me hacía armonizar con esa forma de entender las bienaventuranzas. Y yo me preguntaba a mí el Espíritu Santo también, ¿significa entonces que yo constantemente, para ser calificado como un verdadero cristiano, debo de vivir constantemente como un pobre en espíritu? ¿Debo de ser un pobre en espíritu siempre? ¿No nos dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía el Dios, sino un espíritu de fortaleza y de adopción por el cual clamamos Abba Padre? Amén. Entonces tenía ese choque. Yo no creo que Dios quiera que siempre esté con un corazón quebrantado por el dolor de la vida, por las penas de la vida que en realidad pasaba todo el auditorio que vivía en tiempos de Jesús. Significa también, yo me preguntaba, y creo que tiene relación, que Dios quiere que siempre esté llorando para recibir consolación. Es parte del carácter cristiano maduro siempre estar llorando y afligido. Cuando yo me cuestionaba esto, dije, debe de haber algo más, una forma de entender las bienaventuranzas que pueda bendecir nuestra vida y no solamente decirnos, tienes que llorar y ser un pobre en espíritu siempre. Por eso el Espíritu Santo puso en mí el dividir las bienaventuranzas de acuerdo al auditorio que se encontraba frente a Jesús. Era un auditorio diverso, hermanos, una multitud grande. Y efectivamente el Señor inicia dirigiéndose a los que estaban en una condición de pobreza espiritual. Estos que lloraban, estos que eran mansos, que eran víctimas de abusos. Se dirige después a otro grupo de aquellos que se sienten justicieros y que se acercaban a Jesús buscando un líder que hiciera un ejército con ellos para poder ser libres de Roma. También hay palabra para estos justicieros. Pero también, hermanos, aparte de los religiosos a los cuales el Señor les dirigirá una palabra particular, una amplia palabra en el Sermón del Monte, se encuentra un grupo selecto. La primera entrega, hermanos, se llamó los invisibles. Esos pobres en espíritu, esos que lloran, los mansos que reciben la tierra por heredad. Y el Señor les da palabras de consuelo, afirma y les dice, tuyo es el reino porque has llegado al lugar correcto, a escuchar al Mesías. Tendrás la apertura para crecer, para ser libre, para ser consolado. Ellos eran los invisibles que finalmente el Señor ve con compasión y les da palabras de aliento, palabras de restauración. Después se dirige a los justicieros, fue la segunda sección. Los justicieros son aquellos que quieren, por su esfuerzo, por su ímpetu, por la ira contenida que tienen ellos, por el celo, tomar las armas y buscar un líder que los guíe para vencer a los romanos. Los justicieros. Estos justicieros también reciben palabra. Tienes hambre y sed de justicia, serás saciado, pero no como tú lo esperas. Serás saciado, pero si practicas la misericordia, si eres de limpio corazón, que son las siguientes bienaventuranzas. Ellos entendían que el Mesías vendría como guerrero, liberador,
como Rey de Reyes. En algún momento vendrá el Señor con ese título, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero en este momento viene como el siervo sufriente. Así que ellos que llegan con una expectativa contraria a la misión de Jesús reciben esta palabra. Tienen hambre y sed de justicia, respiran ira, quieren matar. En algún momento yo les comenté, hoy también hay celotes modernos, que son los celotes estos justicieros. Gente armada que buscaba hacer una celada contra algún funcionario romano y matarlo. El Señor incluso llama a uno de ellos entre los 12, a Simón el celote, porque tiene también una palabra y un mensaje y una misión para ellos. Porque así como son máquinas de matar, cuando se convierten en instrumentos útiles, radicales para el reino. Estos celotes también existen hoy. Hoy también hay quienes tienen hambre y sed de justicia y utilizan la política para ello. Filosofías, partidos, tendencias políticas, muchas de ellas de izquierda, socialistas, comunistas, verdaderas utopías que no han funcionado nunca en el mundo, porque no son de Dios, hermanos, sencillamente. Son ateas. ¿Cómo Dios puede usar a una persona que niega la fe con este tipo de hambre y sed de justicia por medio del socialismo? No se puede, hermano. Por eso terminan en tiranías, en dictaduras y arruinan los países a los cuales ellos llevan las filosofías. Hoy hay celotes también que utilizan la cultura, se meten en las universidades y empiezan a hacer colectivos de género, empiezan a establecer feminismos extremos, ideologías misándricas. ¿Qué es esto de misandría? Escuché esa palabra por ahí. ¿Qué es? Hermanos, han en esta generación establecido un odio y una aversión a la figura del varón. Dígame si no es así. Quieren deconstruir lo que tradicionalmente es un hombre. Y entonces tienen un odio. Ojalá, dicen algunas feministas, estuviéramos solas en el mundo y no existieran los hombres, no nos ocupamos para nada. Ellas y ellos dicen, hambre y sed de justicia porque hemos sido oprimidos por el patriarcado, olvidando los patrones que la palabra de Dios nos dice y que han sido funcionales por generaciones. Esa es la mayor prueba de que están en error. Estamos aquí porque los valores cristianos han establecido ciertos roles que permiten que la sociedad fluya y prospere. No solamente la política, la cultura y las ideologías, sino, hermanos, lamentablemente comentábamos, hay hambre y sed de justicia también desde la teología liberal. Una teología liberal muy moderna, pero que se nutre de estas filosofías políticas y de esta cultura e ideologías. Así pues, ahora esta hambre y sed de justicia también se quiere alimentar por todos estos colectivos. Así aparece, hermanos, comentamos el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la liberación, la teología de la liberación, donde tomar las armas, decían, hay que reinterpretar la Biblia, pero con clave marxista, porque la palabra dice, y no había ningún necesitado entre ellos, sino vendían sus posesiones y compartían. Esto suena a comunismo. ¿Será que Jesús era comunista entonces? La iglesia tenía el germen comunista y marxista. Y hay muchos teólogos trasnochados que incitaron a los pueblos indígenas en Centroamérica con esta teología de la liberación para que ellos fueran libres. Me tomo mi tiempo, hermanos, porque dejé en el tintero algunas frases importantes en la entrega pasada. Hablamos de la teología queer. La teología queer, hermanos, es una nueva forma de entender
la Biblia, hacer hermenéutica de la Biblia, para sacar de la Biblia y desligar de la Biblia cualquier tipo de xenofobia y en particular cualquier tipo de homofobia, dicen ellos. Entonces, todas las secciones de la Escritura, la teología resumida es todas aquellas secciones que leemos en el Antiguo Testamento, en Romanos, en Timoteo, donde Pablo y donde el Señor dice que la homosexualidad es pecado, ellos la reinterpretan o sencillamente la omiten. Dicen, no se puede referir a eso. Debe prevalecer el amor, la inclusión, etc. Hermanos, teología liberal que va en contra de la natura. Recientemente, hermanos, alrededor en el 2022 se salió una encíclica del Papa Francisco que causó polémica y fue la base de otra encíclica más moderna. El Papa Francisco, hermanos, muchos de los entre la misma comunidad católica le han visto tintes comunistas y marxistas, no sé si usted lo sepa. En esta encíclica que se llama Fratelli Tutti, precisamente él hace un balance y una interpretación de los valores cristianos y de la teología cristiana, pero en clave marxista y comunista. Habla de inclusión, habla de migración y todo lo que suena, hermanos, como si estuviera alimentando de la cultura y de las ideologías políticas de moda. Causó mucho revuelo cuando salió esto, pero más aún, hermanos, esto yo no lo quería omitir. Salió recientemente una declaración que se llama Fiducia Supplicans, donde finalmente, usted también lo pudo ver en las noticias, en los periódicos, fue un boom mundial. El Papa Francisco se declaró a favor de que se diera bendición en la Iglesia Católica a las parejas homosexuales. ¿Se recuerda esa noticia? Sí. Hace meses de esto. Y hermanos, hay mucha gente conservadora y que en la Iglesia Católica, muchos teólogos, gente ilustrada, y dijeron, esto no puede ser, va en contra de la ética del Evangelio. Y empezaron a cuestionar, ¿de veras nuestro Papa es infalible? ¿O estará en realidad siendo influido por la cultura, por las modas, queriéndose congraciar con la cultura de este mundo? Ellos son los supuestos, hermanos, justicieros, pero justicieros desde la ideología, desde la cultura, desde la teología liberal. Yo tengo que estudiar estos temas, hermanos, porque pudiera ser que incluso, hermano, en nuestra iglesia, alguno de los teólogos de nuestros teólogos o escritores esté leyendo la teología queer, esté queriendo reinterpretar la Biblia para poder darnos algunas cápsulas de conceptos y de ideas que vienen nutridas de allí. Y termino con esto. Desde hace algunas décadas se empieza a hablar en las iglesias cristianas y ahora lamentablemente también en la Iglesia de Dios Séptimo Día sobre el famoso ministerio de la mujer. ¿Ha escuchado esto? El ministerio de la mujer. ¿Y qué significa, hermano? Significa que ahora sí hay que hacer justicia a toda una historia, a todos los milenios en los cuales solamente los varones tenían el liderazgo, eran pastores, eran ministros, eran profetas, eran apóstoles, y ahora pueden ser apóstolas, profetisas, pueden ser ministros, pastoras encargadas de una iglesia, ministerio de la mujer. Y hermanos, cuando vemos el contexto completo, nos damos cuenta de dónde viene esto. ¿Se nutre de la Escritura? No. Se nutre de la cultura, se nutre de la política, se nutre de estos justicieros modernos que están minando y quieren ganar adeptos incluso en medio del pueblo de Dios. Yo tengo mucho celo por esto y quiero comentarles que esto me sirve de antesala para esta última entrega, esta última sección de las bienaventuranzas.
El Señor tiene un apartado para los justicieros y les dice: ¿quieres verdadera justicia? Practica la misericordia, sé de limpio corazón, y te convertirás, lejos de tomar las armas, en pacificador. Ahora el Señor, después de dar lección a los justicieros, se enfoca en este grupo selecto que lo sigue. Donde quiera que Él va, lo sigue. Son los discípulos. Hay una masa grande de pobres en espíritu. Hay justicieros que tienen hambre y sed de justicia, pero están los discípulos. ¿Tendrá una palabra para los suyos? Sí la tiene, hermano. Tiene una palabra para ellos y una palabra para nosotros. Esta sección que se encuentra en el versículo 10, 11 y 12, y lo voy a leer, dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si tiene una palabra, hermano, tiene una palabra para ellos y también para mí, para usted que es discípulo, que somos discípulos, que no nos cuesta, que no nos duele, que no es penoso tomar tiempo, recursos para venir a adorar a Dios. Lo disfrutamos, es parte de nuestra vida. ¿Qué es un discípulo a los cuales se dirigen estas palabras? Yo creo que estas palabras no se dirigen a los pobres en espíritu, ni tampoco a los celotes, sino a ese grupo selecto de los 12 que Él llamó. ¿Qué es un discípulo, hermanos? En tiempos de Jesús, miles le seguían. Había gente curiosa que simplemente por ver mucha gente, ¿qué hay allí? Algo está pasando, algo regalan. ¿No es cierto que eso pasa a veces, muchas veces? Veo una tienda llena, está muy buena ahí la comida, ha de haber allí algún espectáculo. Entonces la gente se acerca. Gente que no sabe ni a qué va, simplemente hay mucha gente y quiere de manera curiosa acercarse. Ve mucha gente así. Pero había gente que ya había escuchado a Jesús, tal vez, o le habían comentado de Él, y eran simpatizantes. Eso suena bonito, quiero llegar a escucharlo yo personalmente. Eran los simpatizantes. Después, aquellos que se afilian, que finalmente dicen: esto es para mí, yo quiero más. No quiero ser una persona que va de manera recurrente o cada vez que tengo tiempo, sino ahora yo quiero formar parte de los hijos del reino. Y se bautizaban y se acercaban a Jesús. Jesús los bautizaba y formaban ahora parte de este grupo selecto que eran los discípulos. Lo que el Señor nos dice es que ser discípulo y tomar esta decisión de dejar de ser curioso, dejar de ser solamente un simpatizante o un admirador o un seguidor, ser discípulo y afiliarse y formar parte ya de un grupo implica que hay un precio. Hay un precio que pagar. Y es lo que el Señor está diciendo aquí. Ustedes que me siguen, sé lo que están viviendo, sé lo que están pasando. No es fácil de pronto, cuando yo los llamo, tomar decisiones extremas y seguirme. Sé lo que están pasando. El Señor sabe lo que está pasando. ¿Por qué estaba Pedro allí? ¿Por qué estaba Juan? ¿Por qué estaba Santiago, Andrés, incluso Simón el celote y Judas? ¿Sabe por qué? El mismo Mateo. Porque el Señor los llamó. Hermanos, de alguna manera, hoy le digo con el corazón en la mano, nadie puede acercarse al Evangelio si no es llamado por Cristo. Si no tiene una experiencia con Dios. No es que de pronto alguien
una vez se levanta en la mañana y dice: ay, mi vida no me gusta como la vivo, no sé qué voy a hacer mañana, así que voy a buscar una iglesia, a ver dónde me siento bien para tener una vida espiritual fuerte, cambiar mis valores, que son valores que me llevan a la muerte, a la oscuridad, por valores que realmente me ayuden a crecer, a trascender. Hermano, eso no ocurre. De manera natural, hermano, el hombre solamente busca el mal e incluso inventa males. Busca los placeres y los valores de este mundo. Está hecho para eso. Pero cuando una persona tiene un encuentro con Dios, cuando el Señor le toca, cuando el Señor le llama, cuando tiene una experiencia con Jesucristo, su vida cambia. Eso es lo que ocurrió con ellos. Y hubo consecuencias. La Escritura nos dice que estaba Pedro con Andrés su hermano, eran pescadores, estaban cuidando las redes, habían tenido una noche de trabajo, y el Señor se acercó y les dice: vengan, síganme. Y dice la Escritura, sin más que dejando sus redes, le siguieron. Después pasó, vio a Juan, vio a Santiago, hijos de Zebedeo, hijos del trueno, y también les dice lo mismo: vengan, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y dejando sus redes le siguieron. Tuvieron una experiencia con Cristo. Hermano, yo creo que yo no podría ni musitar siquiera la autoridad con la cual Jesús llamó a los suyos. Yo no podría. Pero algo pasó en el corazón de Pedro, en el corazón de Juan, de Andrés, de Santiago, de todos los 12, cuando el Señor les dice: síganme. Y sintieron que no les hablaba un humano normal. Sintieron autoridad, algo se estremeció en sus corazones, de tal suerte que lo dejan todo. Y hermanos, dejarlo todo por seguir a Jesús tiene consecuencias. No sé si usted lo ha pensado, hermano. Ellos tenían una forma de sobrevivir, un trabajo, un oficio, a lo mejor tenían sueños: yo quiero crecer, comprar otra barca para no estar viviendo al día, quiero contratar gente. Posiblemente así pensaba Pedro, a lo mejor Juan y Santiago, su hermano. Todos tenemos sueños, todos tenemos propósitos de vida. Quiero tener una familia estable, tener hijos, vivir una vida saludable y próspera. Es probable. Pero hermanos, cuando viene el llamado de Jesús, algo pasa. Y hay una prioridad más grande. Yo quiero seguir a este que hizo latir mi corazón, arder por dentro. Tuvieron una experiencia con Dios. Hemos tenido esa experiencia con Dios. Yo creo que sí, por eso estamos aquí. Ese llamado que Dios nos hace, ese sobresalto, hermano, que viene a nuestro corazón y nos dice: esto está maravilloso, yo quiero más de Dios. Es la confirmación de lo que se predica, que lo que se predica es verdad. El Señor sabe el precio que están pagando. Yo le pregunto al texto bíblico, aunque la Biblia no nos menciona mucho de cómo fue la vida de las familias de los 12 y de todos aquellos que siguieron a Jesús, puedo intuirlo por el Espíritu Santo. ¿Qué dijeron sus esposas? Porque por lo menos la Escritura nos dice que Pedro era casado. ¿Qué pensó su esposa cuando llegó Pedro y le dijo: ¿sabes qué? Ya no voy a ir a pescar, me voy con Jesús. ¿Qué cree que le dijo su mujer? Gloria a Dios, qué bueno.
a ver cómo le hacemos nosotros para vivir por fe. Si Él te llama, no va a pasar nada con nosotros, vete sin cuidado de nosotros, nosotros veremos cómo sobrevivimos, vendré a trabajar de alguna manera, pero vete, hermano. Yo creo que fue algo muy, muy difícil para Pedro, para su esposa, para su familia, sus cercanos. ¿Qué opinaban sus vecinos? Mira este irresponsable que dejó a su familia por irse, quién sabe con qué hombre y con qué ideas. Irresponsable. ¿Qué opinaban sus mentores religiosos, aquellos maestros que escuchaban en las sinagogas cuando siguieron a Jesús? Hermanos, yo creo que los expulsaron porque decían que Jesús era un falso profeta y que incluso estaba lleno de demonios. Había un precio que pagar. Se iba a hablar de ellos, los iban a calumniar, los iban a vituperar, los iban a perseguir, los iban a dejar de lado, los iban a tener aislados. Y el Señor sabe lo que sus discípulos están viviendo. Hermanos, recién está empezando el ministerio de Jesús. Y a ellos se dirige y les dice: ustedes están pagando un precio. Ustedes están pagando las consecuencias de seguirme de manera radical. Lo dejaron todo. A ustedes los van a vituperar. A ustedes los persiguen, los seguirán persiguiendo. Van a hablar toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y el Señor dice: gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y aquí hago una pausa y les comento. Esta sección, hermanos, del Sermón del Monte y de las bienaventuranzas posiblemente sea la menos amable, sea la menos atractiva para predicarse. ¿Por qué? Porque vivimos en tiempos en los cuales lo queremos todo y no pagar el precio. Hoy la moda es predicar, hermanos. Yo recuerdo tiempo atrás, hace algunas décadas, se hablaba de un evangelio light, como deslactosado, así diluido, insípido, muy cómodo, es la idea que comunica, ¿no? Recientemente escuché que se habla ya no de un evangelio light, sino de un evangelio rosa. Un evangelio rosa, donde todo es cool, donde todo es camaradería y pasársela bien. Vamos, es un club social, la iglesia. De tal suerte, hermanos, que no se va a hablar ni de santidad, ni de esforzarse, ni de orar, ni de ayunar, ni de evangelizar, ni de esforzarse por vivir la ética del reino. No, hay que pasársela bien. Y la predicación estará moldeada para que sea una iglesia cool y una iglesia concurrida por lo mismo. ¿A quién no le gustaría estar así en una iglesia donde no se me habla si estoy nada, ni se me acusa de nada si estoy en pecado? Todo es hablar cosas que nos motivan. Hoy ya no hay predicadores sino motivadores, así yo le llamo a este tipo de evangelio rosa. Jesús no predicó un evangelio rosa ni light. Jesús predicó un evangelio radical, donde hay un precio que pagar por ser sus discípulos. Y hermanos, basta dar vuelta a las hojas y cada sección, hermanos, donde el Señor dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo debe dejar a su padre, madre, e incluso debe valorar más el mensaje del reino que su propia vida. Cualquiera que pierda su vida por causa de mí la hallará. El que no tome su cruz cada día y me sigue y no me sigue, dice, no es digno de mí. No es un evangelio rosa, no es un evangelio light, no es un evangelio emocional, porque a veces también se nos venden emociones. No, hermano. Que haya incluso juego de luces, que salga así como niebla artificial,
no sé, un sonido muy cuidado que genere emoción. Hermano, no es un concierto tampoco. Para eso existen las salas de conciertos y los antros y todo esto. El Señor nos dice, ahora se dirige a los suyos y les dice: sé lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo, sé que no es fácil y que a lo mejor todos los días te levantas diciendo: ¿y cómo estará mi mujer? ¿Y qué ocurrió con mi barca y con mis redes? ¿Podré volver? ¿De qué voy a vivir con el Señor mañana? Estoy viviendo al día con Él, duermo donde Él duerme, como lo que Él come, camino sus rutas de evangelización. Pero ¿habrá algún momento en que voy a descansar? ¿Habrá alguna tregua? ¿Verdaderamente Él es el Mesías? ¿Tomará el reino en algún momento? ¿Yo seré parte de ese gobierno? Algunas veces ellos tuvieron discusiones sobre esto: quién sería el mayor en el reino, etcétera, porque a lo mejor era también un aliciente que tenían. Pero tenían la confirmación de que era el Hijo de Dios. Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Dijo Pedro. Cuando todo el mundo se iba, todos esos curiosos, todos esos que iban de vez en cuando a ver y escuchar, se fueron en algún momento, dice el Evangelio de Juan capítulo 6. Y entonces todos dijeron: mira, tantos miles de personas nos seguían y ya no nos siguen. Y les dice: ustedes también se quieren ir. Pedro se levanta y dice: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermano, ¿qué vivimos nosotros? ¿Pasamos algún tipo de molestias, de incomodidades con nuestra familia, con nuestros vecinos por aceptar a Jesús? Hermano, hermana, el Evangelio es un Evangelio que causa controversia con los valores de este mundo. Cuando hablamos de ideología de género, cuando hablamos de que Dios hizo al hombre y a la mujer, cuando hablamos de los valores del matrimonio, cuando hablamos de la fe en Jesús, cuando hablamos todas estas cosas, hermanos, todos los valores cristianos, toda la sociedad, hermanos, se pone en nuestra contra. Nos llamarán fanáticos, exagerados, locos, dementes. Yo recuerdo, hermano, porque a mí me discipuló, a mi papá también, a la mayoría de la familia, un hombre muy sabio que fue misionero en San Pedro, Colorado, donde recibimos el Evangelio y la instrucción bíblica. Yo recuerdo, después de unos meses, está aquí mi papá, no me dejará mentir, recuerdo esa experiencia y no se me olvidó. Nos daba predicaciones muy hermosas, muy edificantes, pero de pronto en la sobremesa dijo: a ustedes les van a decir en algún momento, porque se acercaron a escuchar la palabra y a formar parte de la iglesia, que les lavaron el cerebro. Que les lavaron el cerebro, ¿de acuerdo? Y él lo decía así con una sonrisa, porque todo el mundo va a decir eso. Pues ustedes deben contestar y decir: sí, me lavaron el cerebro, porque estaba muy sucio. Estaba lleno de codicia, de ambición, de ira, de resentimiento. Necesitaba lavarme del cerebro y del corazón. Y también les van a decir: ustedes se están acercando a la fe porque son convenencieros. Por lo menos en algunas iglesias donde se tienen ministerios de servicio, pues a comprarte despensas a los necesitados, ropa, algún tipo de ayuda económica, ¿no es cierto? Y entonces mucha gente se acerca efectivamente porque pues fluye la palabra, pero también alguna ayuda, algún alivio en lo económico. Les van a decir: ustedes se acercan a la fe porque son convenencieros. Pues ustedes deben contestar: sí, somos convenencieros. No, nada más no me lavaron el cerebro, también soy convenenciero. Me conviene la vida eterna. Me conviene vivir una vida llena de seguridad, de confianza, de que estaré con Jesús. Me conviene.
No nada más que nos lavaron el cerebro, que somos convenencieros, que somos fanáticos, que somos lunáticos, dementes. Hermano, no nada más de la gente que nos rodea, nuestras amistades nos van a dar la espalda. Pero ¿por qué ocurre esto? Incluso hay crisis en la familia, hermanos. En la familia, cuando la hermana acepta la fe y el esposo no, hermano, hay un precio que pagar. Y aquí podría comentar, hermanos, hay tantas historias de hermanitas fieles que igual sienten el llamado, sienten la necesidad, saben que el evangelio es lo mejor y aún con la amenaza de sus esposos, hermanos, se acercan a la fe y se bautizan, reciben la palabra, porque tienen la convicción del llamado de Dios. No es que alguien los convenció, los persuadió por no, hermano, es una experiencia real con Dios. Y cuando la tenemos, hermano, no podemos dejar. Es la confirmación de que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Nuestra familia, nuestros amigos, en la escuela, los jóvenes, en el vecindario, incluso, hermanos, yendo un poco más profundo, más doméstico, aún en la misma iglesia. De pronto habrá hermanos que efectivamente, porque, hermanos, no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Es un juego de palabras que nos dice que efectivamente estamos en la iglesia, pero hay quien sí tiene un llamado, sí somos verdaderos discípulos, y otros no. Y los que no, de pronto cuando ven al que es discípulo y que se esfuerza, que ora, que tiene disciplinas espirituales, el que no, que vive más carnalmente, empieza a atacar al que es fiel. Eres legalista, eres extremista, eres un juez. A esto, hermanos, yo le llamo fuego amigo. Cuando dentro de la misma iglesia, hermanos, también a los verdaderos discípulos se les ataca. Fuego amigo es un término que se utiliza en las guerras, porque de pronto hay ciertos soldados novatos que es la primera vez que van a una misión y oyen disparos y empiezan a disparar a todo el mundo, hermano, pensando que el enemigo está sobre ellos. Y pueden ser sus mismos compañeros los que iniciaron la confrontación y atacan a sus compañeros sin darse cuenta. Se le llama fuego amigo. Y al final esa imprudencia cobra vidas no solamente del ejército enemigo, sino de los propios compañeros de él. Hay un precio que pagar por ser fiel. Se va a hablar de ustedes, se va a decir toda clase de mal, mintiendo. Se les va a calumniar también. Yo recuerdo un poema sobre la calumnia. Yo lo recuerdo desde la secundaria, me impactó mucho. Sobre la calumnia. Calumniar es precisamente hablar mal de una persona, algo que no es verdadero, no es verídico, y decirlo casi como si fuera una verdad. Recuerdo ese poema que dice así: puede una gota de lodo sobre un diamante caer, puede también de este modo su fulgor oscurecer, pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo. Eres un diamante, hermano. Y te van a querer manchar. Eres un hijo de Dios, valioso. El Señor entregó su sangre por ti, por mí. Hay un precio que pagar, hay un precio que estamos pagando. ¿Cree usted que si yo me paro aquí y hablo de manera conservadora sobre los valores de la familia, sobre los roles que la Biblia expresa para el hombre, para la mujer, cree usted que es popular? No, hermano, no es popular. Hoy lo popular está por otro lado, y yo lo sufro también, hermano. ¿Por qué las cosas están así?
¿A dónde vamos a llegar con estas filosofías nuevas que se están estableciendo poco a poco, se están infiltrando en la iglesia y en la teología cristiana? Ser relegado, ser aislado. Eres un exagerado, conservador. Ahora queremos gente cool, gente moderna, gente joven, con una mente más amplia, con una teología más liberal, más inclusiva. Este tipo de persecuciones también la viven algunos de nuestros hermanos ministros, por decir la verdad, por atreverse a decir la verdad. Hay un precio que pagar, y a veces es muy sutil cómo se ataca, se desgasta a los ministerios, a los hermanos mismos dentro de la iglesia. Hermano, sé fiel. Tienes convicción de llamado, Dios te llamó y sentiste ese sobresalto, ese calor por dentro diciendo: el Señor me llama y tiene un propósito para mí. Seamos fieles. Amén. Y es lo que mantenía a los 12. A pesar de que su mundo se había hecho añicos, su relación con sus familiares, con sus amigos, incluso Jesús mismo, hermano. En algún momento llegó María con los 12 y le dijeron: sal, porque está fuera de sí, decía. Pensaban que Jesús se había vuelto loco. La misma familia de Jesús. Los religiosos decían: demonio tiene. Tiran toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ya ve por qué este tema no es popular. Porque a lo mejor sería, para muchos púlpitos sería más práctico, más bonito predicar sobre bienaventurados los que lloran, bienaventurados los de limpio corazón, los misericordiosos. Pero hablar del precio que hay que pagar por ser verdadero discípulo, hermano, no es muy popular ni atractivo. Yo creo que las bienaventuranzas tienen un orden. ¿Sí se dio cuenta? Empieza, hermanos, con los pobres en espíritu y termina con aquellos que padecen persecución, con aquellos que se acercan por primera vez, con aquellos que se acercan con intereses oscuros pero después termina con aquellos que ya son maduros, que ya están formando parte del proyecto de Dios, del reino de Dios, los discípulos. Recientemente, hermanos, cuando se habla que somos perseguidos por causa de la justicia, recientemente, ahora que pasaron, esto es muy actual, que pasaron las Olimpiadas, ya vieron, hubo mucha controversia por la forma en que hicieron la inauguración y también la clausura, ¿verdad? Todo estaba impregnado de wokismo. El wokismo, pues, es toda la cultura progresista, inclusiva, donde ponen gays, homosexuales, lesbianas, drag queens, haciendo un espectáculo, diciendo: bueno, pues ellos son incluidos aquí, son parte de la ceremonia de inauguración y clausura. Pero bueno, hubo mucha controversia en el mundo cristiano por esto, porque se vio como un ataque frontal contra los valores del cristianismo. Incluso algunos foros dijeron: esto en realidad es cristianofobia. ¿Por qué contra nosotros los cristianos vienen todos estos ataques? ¿Por qué no contra el Islam, contra el budismo, contra otro tipo de religiones? Porque tiene que ser contra el cristianismo. ¿Sabe por qué? Hay una palabra, hermanos, en el Evangelio de Juan, donde dice que los hijos de las tinieblas no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Incomoda un hijo de luz en medio de este mundo. Por eso atacan. No toleran la luz. Por eso persiguen. No somos parte de este mundo, dijo el Señor, y por eso el mundo no nos ama. Yo los saqué del mundo y el mundo no los ama, no los quiere. Seamos ese tipo de discípulos. Paguemos el precio. Si tenemos convicción de llamado, somos discípulos y hay un precio que pagar. Seamos fieles. Amén.
En las Olimpiadas hubo un personaje, a lo mejor conoce usted esta noticia, un brasileño, un surfista brasileño de nombre Joao Gianca, muy bueno en su especialidad, un surfista. Y antes de ir a las Olimpiadas le censuraron que él en sus tablas de surfear tenía la imagen de Cristo, del Cristo Rey. Ya ven que hay una efigie del Cristo Rey en Río, allá en Brasil. Y pues todas sus tablas estaban así. Entonces dijeron, las políticas de estas Olimpiadas son que no haya ninguna promoción de ninguna religión. Así que si quieres venir, borra a Cristo de tus tablas. Aunque lo hagan borrar a Cristo de las tablas, no lo harán borrarlo de su corazón. Amén. Censura también para un personaje más conocido que no sé si han escuchado de un tenista, Novak Djokovic. Claro que sí, ¿verdad? Es del top en el tenis mundial. También ahí lo censuraron, ¿saben por qué? Porque traía una cadenita, él es ortodoxo, y traía una cadenita con una cruz. Y entonces le exigían que o se la quitara o la ocultara abajo de su camiseta, ¿no? Y entonces, ¿qué hizo él? Hay fotos donde él, de pronto, cuando hacía sus puntos y todo, sacaba la cadenita y la ponía así para que la captara la cámara. Porque la fe es así, hermanos. No podemos sucumbir ante estos embates, ante estas censuras. Pero, hermanos, yo casi lloraba cuando miré cómo una jovencita que en una disciplina nueva que había en las Olimpiadas, en skateboarding, de nombre Reya Lea, una jovencita, también pues ella quería hablar de Cristo ahí con sus compañeros, y pues dijeron, no, aquí no es promoción religiosa, etcétera, ¿no? Entonces ella tenía convicciones religiosas muy fuertes. Y entonces cuando ella compite y termina su participación, el lenguaje de señas, no sé si vieron eso, hace el lenguaje de señas, la cita de Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Hay un precio que pagar, habrá mucha censura, se nos cerrarán muchas puertas, habrá mucha oposición, pero debemos mantenernos fieles, anunciando el Evangelio. Amén. Porque tenemos esa convicción de llamado, esa experiencia con Dios. Somos sus discípulos. Quiero leer, hermanos, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 13 al 18, que creo que resume de una muy buena forma y más amplia lo que hoy vimos sobre esta bienaventuranza que es para los discípulos. Repito, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Y véanlo cómo termina el verso 18.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Parece injusto, hermanos, pero si lo razonamos bien, es lo natural. La gente de este mundo alabará a los que tienen los valores de este mundo, pero si nosotros vivimos una contracultura, si nosotros decimos la verdad, somos hijos de luz y hablamos como hijos de luz, aquellos que forman parte de las tinieblas estarán en oposición nuestra. El Señor nos dice que somos bienaventurados si pagamos ese precio y pasamos esa prueba. Amén. Amén. Y fue la constante, hermanos, en la historia de la iglesia. No solamente con los 12, sino con los que serían discípulos también. Y por ellos y por ese esfuerzo y por esa fidelidad estamos nosotros aquí. Las cosas que antes ocurrieron, que antes escribieron, fueron para nuestra enseñanza, para nosotros que nos encontramos ahora en los últimos tiempos. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Amén. ¿Seremos esos discípulos o mantendremos fieles? Amén. ¿O seremos aquellos que buscan un evangelio largo, un club social? Hermano, lejos sea que nuestro ministerio se convierta en un evangelio rosa, en un evangelio de prosperidad. No será muy popular, pero aún así, hermanos, somos bienaventurados. Amén. 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 Quiero pedirles, por favor, que cantemos un canto.